el estudio cuantitativo de la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. No es parte de la clase del día de hoy la serie plaquetaria, ustedes lo van a ver dentro de Mostaci, así que nos vamos a enfocar en serie roja y serie blanca. Cuando mencionamos a las series hematopoyéticas o las células hematopoyéticas, pues obviamente nos abocamos o a la mente se nos vienen las células maduras que normalmente encontramos nosotros en sangre periférica, como son los glóbulos rojos, como son las plaquetas, y dentro de los leucocitos tenemos a los neutrófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos, basófilos, ¿no? Entonces, estas células maduras son las que normalmente nosotros observamos en sangre periférica, afuera. Sin embargo, para que lleguen a madurar, han necesitado evolucionar, desarrollarse desde células más inmaduras, empezando con la célula madre, ¿no? Que es la stem cell o la célula madre de donde parten el desarrollo de las demás células hematopoyéticas. Esta célula madre se divide en dos grupos celulares como son las mieloides y las linfoides. De los linfoides, nosotros ya sabemos que, por ejemplo, para la maduración y el desarrollo de los linfocitos T, tiene que haber un paso por el timo, ¿cierto? En el caso de los linfocitos B, desarrollan en médula, pero luego migran hacia los ganglios linfáticos, por ejemplo. Entonces, la maduración es diferente al resto de células, ¿no? Donde tenemos a la serie mieloide. Dentro de la serie mieloide, ustedes pueden observar acá que tenemos a los mieloblastos y a los pronormoblastos, al megacardioblasto, ¿no? Y al monoblasto. Entonces tenemos el mieloblasto, de donde se van a derivar las células mielocíticas, granulocíticas, como lo es el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo. Del monoblasto, o las células inmaduras de la línea monocitoide, pues deriva al final como célula madura el monocito. Megacardioblasto, el megacariocito y las plaquetas. Pero ojo que las plaquetas no son en sí células, sino que son fragmentos del citoplasma del megacariocito. Y tenemos el pronormoblasto, cuyo desarrollo al final vamos a obtener al eritrocito como célula madura. Entonces, todas estas células inmaduras las vamos a encontrar principalmente en médula ósea, más no en sangre periférica. Entonces, sí es importante que ustedes sepan cuáles son las células inmaduras, porque en algún momento en un hemograma les van a reportar quizás pronormoblastos, quizás normoblastos ortocromáticos. En alguna ocasión, al no poderse diferenciar, pues les pueden reportar como eritroides inmaduros o eritroides nucleados. Ya sabemos que el eritrocito no tiene núcleo. Por lo tanto, si nos indican en un reporte eritroides nucleados, es porque son las células inmaduras. Y lo mismo va a suceder cuando nos reporten presencia de mieloblastos, promielocitos, mielocitos, metamielocitos o los bastones. Esto me indicaría que hay presencia de células inmaduras, por lo tanto yo debo asociarlo como patológico. Entonces, el hemograma, que es básicamente el principal examen del que hablaremos el día de hoy, el hemograma ha ido evolucionando de un hemograma manual a un hemograma automatizado. Si ustedes revisan la literatura, el hemograma automatizado pues también tiene distintos niveles, ¿no? Entonces, cada vez ha ido la tecnología mejorando, implementando más parámetros y que muchas veces queda en el vacío porque no los conocemos o no sabemos cómo interpretarlos. Entonces, ustedes observan en la figurita de acá de arriba una cámara, ¿no? Que es donde está señalando el puntero, esta cámara que es conocida como la cámara de Neubauer, donde se realizan los recuentos de forma manual. Entonces se coloca aquí una muestra diluida con el reactivo que yo necesite para cuantificar algo, y luego colocamos esta cámara en el microscopio y vamos contando célula por célula. Acá tenemos la forma o el método manual de procesamiento del microhematocrito. Entonces, posteriormente ya hemos ido observando presencia de los analizadores hematológicos que han ido también mejorando,
tenemos el de acá, que es un analizador de 3 diferenciales, solamente me reporta eosinófilos o granulocitos mononucleares, ¿no? Y los eosinófilos. Y acá, este es uno de 5 diferenciales donde ya nos va reportando pues una fórmula diferencial más amplia, como monocitos, neutrófilos, linfocitos, ¿no? Entonces, aparte que nos puede entregar datos adicionales en relación a plaquetas, por ejemplo, las constantes plaquetarias, ¿no? Nos puede hacer recuento de reticulocitos. Entonces, las generaciones de los analizadores hematológicos también van cambiando, van actualizándose y van mejorando. El cuadro hemático completo, cuando hablamos de un hemograma completo, actualmente, en estos años, ya nos referimos en general a un hemograma automatizado. Antes, y lo digo porque en algún momento quizás ustedes puedan solicitarlo así, anteriormente solicitaban hemograma y recuento de plaquetas, o solicitaban hemoglobina, hematocrito y recuento de leucocitos. Entonces, ahora basta con solicitar un hemograma completo para que el resultado que obtengan ustedes tenga toda esta información. Entonces, miren, tenemos del 1 hasta el número 7, es la información que nos brinda acerca de la serie roja. Recuento de glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, del 4 al 6 son constantes corpusculares y el ancho de distribución eritrocitaria. En la serie blanca tenemos el recuento de glóbulos blancos con la fórmula diferencial y tenemos el recuento de plaquetas 10 y 11 con las constantes plaquetarias que muchas veces observamos en un hemograma pero no sabemos qué significa. Y por último, y existen actualmente analizadores que hacen el recuento de reticulocitos con los índices reticulocitarios, incluso incluyen hemoglobina reticulocitaria, ya no solo la hemoglobina de los glóbulos rojos, sino también de reticulocitos. Y hay también analizadores que pueden hacer un recuento de CD4, CD8. Existen analizadores que pueden evaluar inclusiones y que por medio de citometrías o de algunos marcadores pueden evaluar si hay presencia o no de malaria. Entonces, como le digo, la tecnología va mejorando y pues uno hay que estar siempre a la expectativa de, al menos en un hospital donde tenemos la opción de de hacer compras de reactivo con opción de ir cambiando los equipos, pues se debe ir aprovechando esto. Esto es lo que se puede observar en un resultado. Este es un reporte de un hemograma, ¿no? A veces vemos los gráficos, por ejemplo, nos brinda mucha información, ¿no? Quizás en algún momento podríamos ir observando los gráficos que brinda el hemograma. Y esta es la información que básicamente a ustedes se les va a entregar como usuarios. Nosotros nos basamos en los gráficos muchas veces para evaluar, para ver si es que es compatible con lo que observamos en la lámina, pero esta es la información que se le entrega al usuario. El usuario del laboratorio clínico es el médico. Entonces tenemos la serie blanca con el recuento de leucocitos y la fórmula diferencial. La serie roja, donde habíamos mencionado recuento de hematíes, hemoglobina, hematocrito, las constantes corpusculares y el índice de amplitud eritrocitaria. Y las plaquetas junto con las constantes plaquetarias. Entonces, toda esta información la brinda un hemograma automatizado. El recuento de eritrocitos. El recuento de eritrocitos está basado por un principio que se conoce como el principio de Coulter. Este principio permite el recuento de los hematíes uno por uno, ¿no? Entonces se le llama principio de Coulter o es el conteo de pulsos de impedancia. ¿Qué es lo que sucede? En un diluyente, en una sustancia, van a estar aquí la muestra que van a ser los glóbulos rojos y se va a observar, ustedes observan este tubo, ¿no? Con la presencia de una apertura de canal. Acá hay una apertura y hay, bueno, electrodos, electrodo interno, electrodo externo. A través de esta apertura van a ingresar los glóbulos rojos. Entonces, cada vez que ingresa un glóbulo rojo por este canal, se forma un pico, ¿no? Entonces, el analizador detecta el cambio de impedancia electrónica cuando las células pasan a través de esta abertura y va registrando un pico o un pulso. Entonces,
Cada vez que pasa el eritrocito genera un pulso y al final va a contabilizar estos pulsos. Entonces es un recuento con menor porcentaje de error que el que yo observe al microscopio. Entonces, este va contando los pulsos y es más, este pulso tiene una altura. Esta altura, como ya lo vamos a ver más adelante, va a correlacionar con el volumen del eritrocito. Por lo tanto, estos analizadores van a calcular el volumen de cada eritrocito. Al finalizar, van a sacar un promedio de los volúmenes obtenidos y nos van a entregar ese resultado como un volumen corpuscular medio. Observamos acá, esta es la abertura del canal, ingresa el eritrocito y genera el pulso, ¿no? Esa es la forma como hace el recuento de eritrocitos. ¿Pueden existir errores con este método? Sí. ¿Qué errores? Por ejemplo, las crioaglutinaciones. Las crioaglutinaciones son, su mismo nombre lo dice, aglutinaciones que se generan cuando hay temperaturas bajas. Entonces, al aglutinarse los glóbulos rojos, observemos como, imaginémonos que estos dos están aglutinados. Al pasar estos dos, como están juntos, aglutinados, pasan por este canal y el analizador lo cuenta como 1. Entonces me va a contar, en lugar de 2 eritrocitos, va a contar 1. Por eso es que las crioaglutinaciones entregan valores falsamente bajos, ¿no? No es que estén bajos, sino que se están aglutinando y los cuenta como 1. Y genera eritrograma incoherente. ¿Por qué? Porque van a ingresar y miren, al juntarse, pues la amplitud va a ser quizás muy alta. Entonces, al ser muy alta, pues va a tener un BCM quizás muy grande que no es compatible con la realidad o con la lámina cuando yo lo observe. Leucocitosis acentuada también es causa de un error. Plaquetas gigantes, ¿no? Hay plaquetas que tienen, incluso que llegan a tener el tamaño de un eritrocito, que al pasar por esta zona, pues el equipo, en lugar de contarlo como plaqueta, lo cuenta como eritrocito. Microcitosis extrema, ya es a la inversa, tenemos glóbulos rojos muy pequeñitos, tan pequeñitos que el analizador ya no lo cuenta como glóbulo rojo, sino puede contarlo incluso como plaqueta. Microcitosis extrema. La hemoglobina. La hemoglobina es el dato básico importante para el estudio de anemias. En la metodología por la cual se obtiene esta información o este analito, este valor, es por espectrofotometría. ¿Por qué es el dato importante? Porque el diagnóstico de anemia se hace con hemoglobina, no se realiza con hematocrito, no se realiza con el recuento de hematíes. Si bien es cierto, esa información de hematocrito me puede ayudar, puede tener cierta correlación con hemoglobina, pues realmente el dato para hacer diagnóstico de hemoglobina de anemia es con hemoglobina. Este es el cuadro de la OMS. Tenemos los valores de referencia de la hemoglobina en niños pues va a variar, en adultos, en mujeres no gestantes, los valores normales son de 12 a más. Ojo que aquí dice 120, pero es por las unidades, ¿no? 120 gramos por litro. Cuando ustedes le reportan de un laboratorio, generalmente le van a decir 12, pero es gramos por decilitro. Por eso es la diferencia en los valores. Y tenerlo en cuenta también en gestantes, pues es los valores normales de 11 a más, y en varones de 13 a más gramos por decilitro. Este cuadro es de OMS. El hematocrito. El hematocrito, el gold estándar, el método ideal para evaluarlo siempre va a ser el microhematocrito, es decir, el que observamos aquí. ¿Dónde está? En la primera diapositiva, acá, que se hace de método manual en capilares, se coloca en una microcentrífuga y bueno, se va evaluando el hematocrito. Ese es el ideal. ¿Por qué? Porque el analizador no hace un hematocrito, lo calcula, ¿no? A través de una fórmula. ¿Qué fórmula utiliza? Hematocrito es igual al volumen corpuscular medio por eritroides, el recuento de eritrocitos. Entonces, como es calculado, a diferencia del recuento de hematíes, donde cuenta hematía por hematía o la espectrofotometría para hacer el cálculo de hemoglobina, en este caso lo calcula por una fórmula. Y el valor calculado siempre es 1% inferior al valor que se realiza por microhematocrito. Índices hematimétricos.
Los índices hematimétricos, como son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, son importantes porque nos va a permitir clasificar a la anemia, ¿no? Nosotros ya teníamos el diagnóstico de anemia, se hace con hemoglobina y su clasificación morfológica va a depender de estos índices hematimétricos. Tenemos el volumen corpuscular medio, sus valores de referencia van entre 80 y 100. Entre 80 y 100 es el volumen normal de un glóbulo rojo. Si es menor a 80, pues ya estamos hablando de pequeños, de volúmenes bajos. Entonces a eso se le llama microcitos. Correlaciona mucho con anemia ferropénica. Cuando el volumen corpuscular medio es mayor a 100, son grandes, hablamos de macrocitosis. Y esto correlaciona mucho con una anemia que se le conoce como anemia megaloblástica, que se da por un déficit de vitamina B12 o folato. Entonces, el volumen corpuscular medio es la base para la clasificación morfológica de las anemias. El analizador, ya les comentaba, el analizador de hemogramas calcula volumen por volumen de cada glóbulo rojo y al final nos obtenemos un promedio. Si no se hace por método automatizado y se hace por método manual, pues el volumen corpuscular medio es calculado a través de esta fórmula. Miren la diferencia, acá tenemos glóbulos rojos, glóbulos rojos, ¿no? Que ustedes pueden observar acá. Miren el tamaño de este glóbulo rojo con el tamaño de este glóbulo rojo. Acá tenemos otro pequeño y otro pequeño. Esto es en estudio de lámina periférica, se le llama como microcitos. ¿Cómo es que en la lámina periférica yo puedo saber si es microcito o no? En base a esta célula. Este es un linfocito. Entonces, los glóbulos rojos deben tener el tamaño de un núcleo de un linfocito. Entonces, si comparamos el núcleo de este linfocito con este glóbulo rojo, pues obviamente este es un microcito porque es más pequeño, ¿ya? Y miren estos glóbulos rojos son más grandes, ¿no? Si comparamos con este linfocito, pues obviamente son más grandes que el núcleo del linfocito. A estos glóbulos rojos se les conoce como macrocitos. Anisocitosis. ¿Qué es la anisocitosis? La anisocitosis indica variación en el volumen eritrocitario. Se le conoce como AD, se evalúa, con el AD, que es amplitud de distribución de volumen eritrocitario, o RDW, que es lo mismo, pero en inglés, Red Distribution Width. Cuando tenemos un AD o un RDW aumentados, son valores elevados, indica que hay alteración en la maduración eritrocitaria. Los valores disminuidos del AD o del RDW no tienen importancia clínica. Hemoglobina corpuscular media. La hemoglobina corpuscular media es la cantidad o el contenido de hemoglobina promedio de los hematíes. Los valores de referencia son entre 27 a 32 picogramos. Valores bajos van a indicar que hay baja carga de hemoglobina en los hematíes. Entonces, si tenemos una hemoglobina corpuscular media disminuida y microcitosis y glóbulos rojos pequeños, pues se asocia mucho a ferropenia, al menos en nuestro país, más a ferropenia que talasemia menor. Y esta es una fórmula por la cual también se puede calcular de método manual la hemoglobina corpuscular media. Concentración de hemoglobina corpuscular media. Es la concentración media de hemoglobina en un volumen determinado de eritrocitos concentrados. Esta viene a ser el promedio de hemoglobinas de los hematíes. Acá ya hay una asociación entre la hemoglobina y el volumen, ¿no? Podemos tener nosotros pacientes que tengan volumen, la misma cantidad de hemoglobina, pero al tener los glóbulos rojos o más grandes o más pequeños, pues se va a ver su concentración diferente, ¿no? Entonces, esa se determina por la concentración de hemoglobina corpuscular media. Los valores de referencia van entre 32 a 36 gramos por 100 mililitros. Mayor a 36 son compatibles con esferocitosis hereditaria. Y cuando son menores a 32, pues son compatibles con ferropenia. Aquí
Con estos dos parámetros podemos evaluar la cromía. Entonces decimos hipocromía o hipercromía. Quizás ustedes cuando lean los libros o en alguna bibliografía van a encontrar que la hipercromía no existe. No existe como tal, sin embargo, miren ustedes, aquí los esferocitos pueden tener más de 36 gramos de hemoglobina, ¿no? De CHCM. Entonces, a los esferocitos, en la literatura también lo van a encontrar como que son microcitos hipercrómicos. A diferencia de la anemia ferropénica, donde también tenemos microcitos, pero son hipocrómicos. ¿Ah? Esto es ya en lámina para hacer el estudio del extendido, el frotis periférico. Tenemos acá, por ejemplo, este glóbulo rojo con una coloración normal. Es normal que tengan un centro blanco, ¿no? Y que este centro no exceda el tercio del total del glóbulo rojo. Pero si observamos estos, miren, casi todo el centro está pálido, es blanco. Acá tenemos otra célula con el centro blanco. Estas son hipocrómicas, ¿no? Donde apenas se ve solamente la membrana y de ahí no hay contenido. Entonces, esto es hipocromía. Y la hipercromía, que yo les mencionaba, que son totalmente coloreados, miren, no hay el centro blanco aquí, en estos, y son pequeñitos, estos son los esferocitos, que se asocia con esferocitosis hereditaria, ¿no? Entonces, por eso es que se les llama hipercromía, porque no tiene la presencia de la palidez central. Los valores normales de las constantes corpusculares, el volumen corpuscular medio de 80 a 100, la concentración de hemoglobina corpuscular media de 32 a 36, hemoglobina corpuscular media de 27 a 32 y el ADE de 12 a 15. Estos son los valores referencia. Si tenemos un volumen corpuscular media de menos de 80, ¿cómo se les llama a los glóbulos rojos? Microcitos. Microcitos. Mayor a 100. Macrocitos. Si tenemos una hemoglobina corpuscular media menor a 27. Hipocrómico. Hipocrómico. ¿Ah? Si tuviera mayor a 32. Hipercrómico. Hipercrómico. Bien. Reticulocitos. Los reticulocitos son los eritroides jóvenes. Ya perdieron el núcleo, ya no tienen núcleo, sin embargo, aún tienen restos de ARN. Entonces, son eritrocitos que se han liberado de un modo reciente de la médula ósea y en su apariencia tienen residuo de ARN que se visualiza, como ustedes pueden observar en estos gráficos, como un retículo, ¿no? Entonces, este ARN le da la apariencia de retículo, por eso se le llama reticulocito. Ahora, para observar el retículo se debe tener una coloración especial, que se le llama coloración supravital, ¿no? Esta coloración se hace con dos tipos de colorante: el azul de metileno, el nuevo azul de metileno, o el azul brillante de Crecil. Entonces, no es una coloración común, no es con Wright, sino es una coloración supravital utilizando azul de metileno o el azul brillante de Crecil. Entonces, así es como vamos a observar los reticulocitos. Y lo que se hace para hacer el recuento manual es contar 1000 glóbulos rojos y evaluar qué porcentaje de células con retículos hacen del total de 1000, ¿no? Y miren esta coloración. Esta es la supravital y este es un extendido con colorante Wright, ¿no? Esta es una coloración Wright. Lo que nos llama la atención son estos glóbulos rojos que tienen una tonalidad distinta al resto. Tiene una tonalidad más morada, más grisácea. Entonces, a este cambio de coloración, a ustedes se lo van a reportar como policromasia o policromatofilia.
Entonces, cuando en un resultado o en un estudio de lámina periférica les digan policromasia o policromatofilia, pues ustedes deben asociarlo con reticulocitos, porque eso me indica que hay presencia de reticulocitos, que son estos de acá. Este es un gráfico de un analizador. Yo ya les comentaba que los analizadores actualmente pueden hacer recuento de reticulocitos y lo hacen a través de fluorescencia. Entonces tenemos low, medium y high fluorescencia. Tenemos baja fluorescencia, media fluorescencia y alta fluorescencia. La fluorescencia que se obtiene depende de la cantidad de ARN. Entonces, mientras más joven sea el reticulocito, mayor va a ser su fluorescencia. Y quiere decir que es más inmaduro que los de baja fluorescencia. Lo normal es que en sangre periférica hayan reticulocitos de baja fluorescencia. Cuando tenemos reticulocitos de media o alta fluorescencia, me indica que la médula está liberando de manera muy pronta a los reticulocitos más inmaduros. Entonces, existen enfermedades que se asocian con aumento de reticulocitos de alta fluorescencia, que son generalmente las anemias regenerativas, donde la médula empieza a regenerar. Por ejemplo, hemólisis, por ejemplo, hemorragias. Entonces, en el caso de hemólisis y hemorragias, yo puedo observar aquí alto porcentaje de reticulocitos con mediana o alta fluorescencia. Entonces, para esto, uno observa en el equipo, observa el gráfico y puede decir, uy, la médula está regenerando, hay mucho reticulocito con alto contenido de ARN. Hay que indicar que puede ser sospecha o buscar si es que hay hemorragia o hay una anemia hemolítica. Generalmente, quien presta mayor interés, aparte de nosotros en laboratorio, es el hematólogo, ¿no? Por las anemias hemolíticas. Llega a ver, o nos piden este gráfico. Y a veces, pues, en el hospital no tenemos impresora color, así que mandamos fotito para que pueda observar dónde es que se están ubicando los reticulocitos. Hemoglobina reticulocitaria. Es otro dato que también brindan los analizadores de última generación. Lo que hacen es miden el hierro en los glóbulos rojos recientemente producidos por la médula ósea. Ya no estamos hablando de la hemoglobina del hematíe maduro, sino estamos hablando del joven, ¿no? Entonces, en las fases, ¿por qué es importante? Porque en las fases iniciales de deficiencia de hierro, la disminución de los depósitos de hierro en la médula ósea se va a reflejar en producción disminuida de la hemoglobina en reticulocitos. Entonces, básicamente, cuando hay déficit de hierro, es uno de los primeros parámetros en alterarse. Tenemos la hemoglobina reticulocitaria. Si esta es menor a 25 picogramos, decimos que hay una eritropoyesis deficitaria en hierro. Seguimos evaluando la hemoglobina. Si la hemoglobina está disminuida, pues tenemos una anemia ferropénica. Si la hemoglobina está normal, tenemos déficit de hierro y aún el paciente no ha llegado a anemia. Entonces, está marcando importancia la hemoglobina reticulocitaria, como en algún momento me parece, no sé si ustedes comenté, no existen puntos de corte exactos, al menos no en nuestro país, acerca de a partir de cuánto podríamos denominar como valores bajos para hemoglobina reticulocitaria, o a partir de cuánto nosotros estaríamos hablando de déficit de hierro, ¿no? Entonces, por ahí todavía tenemos mucho por estudiar o por investigar. Morfología de los glóbulos rojos. Aparte de lo que ya hemos visto, estábamos observando, ¿verdad? Tenemos para definición de anemia, la hemoglobina. Para evaluar, para hacer la clasificación morfológica, tenemos las constantes corpusculares. Y si queremos hacer un estudio de morfología, pues tenemos acá el estudio de lámina periférica. En el estudio de lámina periférica, cuando ustedes lo soliciten, les van a dar información acerca de morfologías, tamaños, si hay agregados, de las 3 series hematológicas: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, el extendido se realiza con 2 portaobjetos, ¿no? Se coloca una gota en un portaobjeto, con el otro portaobjeto se hace una inclinación de 45 grados y se realiza el extendido. La lámina tiene usualmente 3 partes: cabeza, cuerpo y cola.
Entonces, la zona ideal para hacer la lectura de la lámina periférica es la que se encuentra entre cola y cuerpo, en esta zona. Es aquí donde se deben observar a los glóbulos rojos bien separaditos y poder hacer aquí el recuento o la fórmula diferencial. El colorante que se utiliza es el colorante Wright. En esta lámina, en este gráfico, pues se observan glóbulos rojos prácticamente de aspecto normal. Sin embargo, existen diversas alteraciones morfológicas que se pueden asociar con patologías. Existen dos términos que es importante que ustedes lo sepan: anisocitosis y poiquilocitosis. ¿Qué es anisocitosis? Ya lo vimos. Diversas morfologías del glóbulo rojo. Diversa morfología. ¿Alguien opina diferente? Es la variación en el volumen eritrocitario. ¿Cómo? Variación en el volumen eritrocitario. Así es. Anisocitosis es diferencia en el volumen, diferencias en tamaños. Poiquilocitosis es diferencia en morfología, ¿ya? Entonces, cuando les digan o les reporten un resultado y les dicen anisocitosis, la persona que está leyendo o está reportando ese análisis debe decir anisocitosis, correcto, pero ¿qué hay? ¿Grandes o pequeños? ¿Qué son? Eritrocitos macrocitos o microcitos o normocitos o tiene de varios, ¿no? Porque también existen láminas bastante curiosas. Y cuando les dicen poiquilocitosis, perfecto, hay alteración en la morfología, pero no debe quedar ahí. El resultado me deben decir poiquilocitosis y qué morfologías alteradas están observando. Existen diversas morfologías que pueden observarse en una lámina, ¿no? Por ejemplo, los acantocitos, que son estos glóbulos rojos que tienen espículas, son espiculadas, que se puede observar en hepatopatías, ¿no? En anemia hemolítica microangiopática, por ejemplo. Los codocitos, que realmente, bueno, el término que más utilizamos es dianocitos o target cell, particularmente uso más dianocitos, que son células a las que se le conocen como tiro al blanco, ¿no? Son estas células que tienen en la parte central coloreada y luego hay un halo, ¿no? Estos de acá son los target cell o dianocitos. Se asocia con una hepatopatía obstructiva, con hemoglobina SS, CS o talasemia. Son hemoglobinopatías. Los queratocitos, que son las células en casco, son estas de acá, que se pueden observar en una púrpura trombótica trombocitopénica o en un CID. Dacriocitos, que son las células en lágrimas, estas que se observan ahí en el cursor, donde marca el cursor. Estos son los dacriocitos, que se asocia a mielofibrosis. También puede estar asociado a anemia megaloblástica. Los drepanocitos, que son, ustedes los van a encontrar como haz de Oz, son estas de acá. Semiluna. Está asociado a anemia falciforme. Eliptocitos, que son estos que tienen forma elíptica, por eso el nombre, se asocia a eliptocitosis hereditaria o también a una anemia ferropénica. Los ovalocitos o macroovalocitos, que más me pareciera que fueran estos, macroovalocitos, acá, este de acá podríamos decir que es un macroovalocito, está asociado a una anemia megaloblástica. Esquistocitos son fragmentos celulares, estos de acá son fragmentos, también lo pueden encontrar como células fantasmas, está asociado a una anemia hemolítica microangiopática, hay una hemólisis en fragmentación, ¿no? Por eso observamos fragmentos de glóbulos rojos. Equinocitos, también llamados crenocitos, que tienen espículas, quizás puedan parecerse a estos, pero estos son más asimétricos, los acantocitos. Los equinocitos son más simétricos, se asocia a una uremia, una insuficiencia renal. Esferocitos, que ya hablábamos, que son pequeños, son microcitos hipercrómicos, que está asociado a una esferocitosis hereditaria. Estomatocitos, que son aquellos que tienen esta apertura en el centro que le da la apariencia de una boca, se puede asociar a hepatopatías, alcoholismo, cirrosis o una estomatocitosis hereditaria.
Y acá se observa mejor los macroovalocitos, estos que se asocian mucho a anemia megaloblástica. Ahora, esto es en morfología. También les pueden reportar presencia de inclusiones intraeritrocitarias, ¿no? Por ejemplo, anillos de Cabot, que es esta línea que ustedes observan acá, puede estar en forma de 8, ¿no? En forma de S, son restos de membrana nuclear. Que se puede observar después de una mitosis anormal, ¿no? Se observa en forma de anillo u 8 invertido y, bueno, se puede observar en anemias severas. Cuerpos de Howell-Holly, que son los que observamos aquí. Son restos de cromatina nuclear, resultados de la pérdida del núcleo por parte del normoblasto ortocromático. Se les considera signos de regeneración celular y se observa en pacientes esplenectomizados. Los cuerpos de Haynes son formaciones redondas de hasta 3 milímetros que están ubicados en la periferia, como observan acá, de la célula. Pero ojo, miren la coloración. Esta coloración no es la misma que esta. Entonces, los cuerpos de Haynes, para visualizar cuerpos de Haynes, se necesita la coloración que ustedes ya han visto para el recuento de reticulocitos. Entonces, es la misma coloración supravital con azul brillante de cresilo o nuevo azul de metileno con la que vamos a observar los cuerpos de Haynes. Con Wright no se van a observar. Acá falta otro gráfico acerca del punteado basófilo, que también me indicaría restos de ARN. Y bueno, inclusiones asociadas a enfermedades metaxénicas, como es malaria. Acá ustedes pueden observar los trofozoitos en forma de anillo. Esto ustedes lo han visto, estoy segura, en el curso de parasitología. Han visto láminas así, con la presencia de trofozoitos. Incluso acá miren que tiene 2 puntos de cromatina. 2 puntos de cromatina. Hay 2 trofozoitos. Recordando parasitología, ¿en qué especie podríamos pensar en nuestro país? ¿Qué especie de malaria? Tiene 2 puntos de cromatina y tiene hasta 2 trofozoitos por hematíe. Vivax. Vivax. Falciparum. Falciparum, ¿verdad? La falciparum es la que, donde puede tener más de un punto de cromatina y puede haber más de un trofozoito en glóbulo rojo. Con eso podríamos nosotros incluso en esta lámina dar el diagnóstico de especie en nuestro país, ¿no? Porque en nuestro país sí tenemos esas 2 especies. Nada más. En algunos casos también podemos observar Bartonella, puede ser en su forma cocoide o en forma bacilar, o podemos incluso observar cocobacilos de Bartonella. Bien, hasta acá, chicos, ¿preguntas? Por favor, si durante la exposición tienen preguntas, no duden en interrumpir para poder aclarar en el momento, si no después se olvidan. ¿Alguna pregunta? ¿No? Continuamos. Entonces, hemos visto ya el estudio de la serie roja en hemogramas, pues entonces aboquémonos un poquito acerca del estudio de anemias. Entonces, con lo que hemos visto, para el estudio de anemias, ¿con qué parámetros se hace el diagnóstico de anemia? Hemoglobina. Hemoglobina. ¿Con qué parámetro hacemos la clasificación? Volumen corpuscular medio. Con el volumen corpuscular medio, y bueno, también podríamos hacer con las constantes en general, ¿no? Podríamos decir, es una anemia microcítica hipocrómica, es una anemia normocítica, normocrómica, ¿no? Que generalmente son las que más utilizamos, o una macrocítica. Pero en términos generales es el volumen corpuscular medio. Entonces, la clasificación de anemia puede darse dependiendo de los valores de la hemoglobina, dando niveles de severidad: anemia leve, anemia moderada, anemia severa. Leve, entre 13 a 10 gramos por decilitro; moderada, de 10 a 8, y severa, menor a 8 gramos por decilitro. La morfológica está asociada con los parámetros que hemos visto. Tenemos normocítica, normocrómica, un BCM y una concentración de hemoglobina corpuscular media normal.
Y tenemos acá ejemplos donde podamos observar este tipo de anemias. Por ejemplo, anemia por enfermedad crónica, es normocítica normocrómica, hemolíticas, hemorragia aguda o aplásicas suelen ser anemias normocíticas normocrómicas. Microcítica e hipocrómica tenemos un BCM y un CHCM bajo. A la cabeza, en nuestro país, anemia por déficit de hierro. Tenemos otras, ¿no? Talasemia, anemias sideroblásticas, intoxicación por plomo. Y la tercera clasificación van a ser las anemias macrocíticas. Estas anemias macrocíticas pueden ser anemia megaloblástica o anemia no megaloblástica. La megaloblástica se asocia a déficit de vitamina B12, déficit de ácido fólico o déficit de ambas. Y la no megaloblástica se puede observar en enfermedad hepática, reticulocitosis, hipotiroidismo o un síndrome de falla medular. Hasta acá tenemos una clasificación, la morfológica. Existe otra clasificación que es la eritrogenética o la fisiopatológica, que va a depender de la producción medular de glóbulos rojos. Entonces, vamos a decir que tenemos una hiporregenerativa que se da cuando la médula ósea roja no produce glóbulos rojos, o tenemos una normo o hiperregenerativa, que es cuando la médula ósea sí produce normal o aumentadas cantidades de glóbulos rojos. Entonces, la hiporregenerativa se va a ver cuando hay daño central. Es una anemia central, también la pueden encontrar así. Por ejemplo, en aplasias medulares. En las aplasias, pues no hay producción medular, ¿no? No necesariamente solo de glóbulos rojos. Puede que el paciente no produzca ni plaquetas ni blancos. Insuficiencia renal crónica terminal, una mieloptisis, que es una infiltración de otro tipo de alteraciones o clonalidad de células en la médula ósea. Y la normo o hiperregenerativa, donde sí hay regeneración, la afectación no es medular, es periférica. Tenemos, por ejemplo, la hemorragia, ¿no? En un trastorno hemorrágico hay pérdida periférica de sangre, sin embargo, la médula ósea está intacta. Entonces, al observar o evidenciar que no hay buena oxigenación, pues en compensación hay mayor regeneración de glóbulos rojos. Y en la hemólisis, porque la hemólisis también se da en zona periférica, entonces la médula, al estar intacta, pues va a regenerar mayor porcentaje de hematíes. Esa es otra clasificación. Sin embargo, para hacer esta clasificación, nosotros necesitamos de un índice que se le conoce como el índice de producción medular. ¿Quiénes participan aquí? Lo que estábamos mencionando ya antes, el recuento de reticulocitos. Entonces, si yo quiero evaluar la producción de la médula, si quiero evaluar la clasificación de la anemia por su fisiopatología, necesito solicitar un recuento de reticulocitos. El laboratorio quizás les entregue solo el recuento de reticulocitos, pero ustedes deben calcular el índice de producción medular. Este índice de producción medular se calcula de la siguiente manera: con el hematocrito del paciente por el recuento de reticulocitos entre el hematocrito ideal multiplicado por un factor. El hematocrito ideal en varones viene a ser de 45 y el hematocrito ideal en mujeres va a ser de 40. Y el factor, hay un cuadrito, hay varios cuadritos realmente en los que ustedes pueden encontrar el valor del factor. Depende mucho del hematocrito que tenga el paciente. Si el paciente tiene un hematocrito de 40, el factor que yo voy a utilizar es el de 1.25. En este caso lo dividen varones y mujeres. No se estresen porque, bueno, esto ustedes en la presentación de algún caso clínico, de ahí me van a preguntar, y para el examen, pues lo más probable es que en la pregunta yo les pueda proporcionar el factor si es que hay que calcular algo. No, o el cuadrito para que no estén memorizando, porque al final, cuando ustedes lo desarrollen ya como médicos, lo utilicen como médicos, van a tener el cuadro a la mano. Si el hematocrito es de 30, el factor va a ser de 1.75 y así. Entonces, yo voy a utilizar el factor dependiendo del hematocrito del paciente. Si del cálculo obtengo un índice de producción medular menor a 2, quiere decir que la anemia es hipoproliferativa.
Si tengo un índice de producción medular mayor o igual a 2, es una anemia hematopoyética eficaz. La médula sí está produciendo. En el primer caso, la médula no produce. Entonces, retomamos. Tenemos inicialmente el diagnóstico de anemia con una hemoglobina, ¿no? Con la hemoglobina baja diagnosticamos anemia. Dependiendo de los valores, puedo decir anemia leve, anemia moderada, anemia severa. Continúo, sigo revisando el hemograma. Evaluamos constantes corpusculares para poder hacer una clasificación morfológica. Tengo una anemia normocítica, normocrómica, microcítica, hipocrómica o macrocítica. Y continuamos, ¿no? Podemos hacer la clasificación fisiopatológica de la anemia. Para eso debo solicitar reticulocitos. Entonces ustedes ya van armando su esquema mental de qué exámenes van a ir solicitándole a un paciente que tenga anemia. Entonces nunca se olviden de reticulocitos. ¿Y por qué les digo esto? Porque ha sucedido que llega, muchas veces es el interno, al laboratorio a que por favor le hagamos un recuento o solicitan un recuento de reticulocitos, pero el paciente había ingresado 3 días, con 3 días de anticipación, 3 días antes, con una anemia de 4, de 5 de hemoglobina, y obviamente lo primero que hacen es transfundirle. Y después de la transfusión le piden reticulocitos. Ese reticulocitos ya no sabemos si es del paciente o es de la sangre transfundida. Entonces, ojo, si ustedes observan cuando estén en su internado para que el hematólogo no les jale las orejas, pidan, si ustedes tienen un paciente con anemia, pues solicítenle reticulocitos antes de la transfusión. Y ahí calculen el índice de producción medular. Entonces, ya tenemos el paciente clasificado, ya sabemos que es una anemia, por ejemplo, microcítica hipocrómica arregenerativa. Si hablamos de microcítica hipocrómica, lo primero que se nos viene a la cabeza es una ferropénica. Decimos ferropénica, evaluamos reticulocitos, es arregenerativa, pues mayor indicio de que sea ferropénica, pasamos a estudios ya de pruebas bioquímicas. Ya no estamos hablando de hemograma. Solicitamos pruebas adicionales para evaluar o para confirmar el diagnóstico que yo tenga, presente, ¿no? Mi presunción diagnóstica. En el caso de una anemia ferropénica, pues debemos solicitar hierro sérico, transferrina, saturación de transferrina, la ferritina. ¿Y por qué? Porque un diagnóstico diferencial de la anemia ferropénica, que es microcítica hipocrómica, es la anemia de enfermedad crónica. Pero doctora, si usted dijo que la anemia por enfermedad crónica es normocítica, normocrómica, sí, inicialmente. Inicialmente la anemia por enfermedad crónica es normocítica, normocrómica. Puede evolucionar a microcítica. Por eso es que está dentro del diagnóstico diferencial. Entonces, para eso yo necesito los valores bioquímicos. ¿Y cómo lo diferencio? El hierro sérico en el déficit de hierro, una anemia ferropénica va a estar disminuida, obviamente. En la anemia enfermedad crónica también podría estar disminuida. ¿Con qué otro? Porcentaje de saturación de transferrina. ¿Qué es la transferrina? ¿Recuerdan? La que transporta el ion ferroso. Correcto. La transferrina es la proteína que va a transportar al hierro, ¿cierto? Entonces, si el paciente no tiene hierro, la saturación de transferrina va a estar disminuida, porque la saturación de transferrina me evalúa la cantidad de transferrina con hierro, saturada, que tenga hierro, pero no tiene hierro el paciente. Entonces, la transferrina va a estar aumentada, que es lo que ustedes observan acá, y no va a tener hierro, va a tener una saturación baja. Esto es lo que me puede ayudar, en el caso de la transferrina, me puede ayudar a diferenciar a la anemia por enfermedad crónica. ¿Qué más? Aquí, ferritina. ¿Qué es la ferritina? La que almacena el hierro, la proteína de almacén de hierro, ¿va? La ferritina también es conocida como un reactante de fase aguda. Un reactante de fase aguda es aquel que incrementa en un proceso inflamatorio. Si ustedes han leído acerca de coronavirus, han leído que uno de los marcadores para inflamación en estos pacientes es la ferritina. Entonces, paciente con una inflamación aumenta
la ferritina. Y eso lo diferencia del déficit de hierro. El paciente que no tiene hierro, pues sus reservas empiezan a consumirse y van a estar bajas. En el caso de la anemia por enfermedad crónica, generalmente es una enfermedad inflamatoria, dígase como lupus, artritis reumatoide, puede tener la ferritina normal o aumentada. Entonces, esta es una forma de hacer la diferencia en una anemia microcítica hipocrómica, si es ferropénica o no, con la ferritina. Y tenemos, bueno, la anisocitosis que se observa en la anemia ferropénica. Este es el estudio de las microcíticas. ¿Con qué otra prueba yo voy a estudiar la ferropenia? Ya lo habíamos mencionado, con la hemoglobina reticulocitaria, ¿no? Si está disminuida, pues hay una deficiencia en hierro. Y si a la vez tengo hemoglobina reticulocitaria disminuida más hemoglobina disminuida, es una anemia ferropénica. Anemia megaloblástica. Hablábamos de las anemias megaloblásticas cuando la constante corpuscular está aumentada, mayor a 100. Bueno, anemia macrocítica. Y hablábamos de macrocítica, megaloblásticas cuando hay déficit de vitamina B12 o déficit de ácido fólico. Ambas son importantes para el desarrollo de la síntesis de ADN. Por lo tanto, en una anemia megaloblástica, al no tener uno de estos dos componentes, hay un retardo en la formación del ADN, generando células de diferentes tamaños y generalmente grandes. Entonces, el diagnóstico de la anemia megaloblástica se va a hacer, en el caso del hemograma, por la hemoglobina, que está disminuida, un BCM alto. En la observación de la lámina, ya lo mencionábamos, macroovalocitos, característico de una anemia megaloblástica. En los glóbulos blancos se puede observar hipersegmentación de neutrófilos. Esto está asociado, pregunta de examen de NAM, macroovalocitos con hipersegmentación de neutrófilos se asocia con anemia megaloblástica. Y miren, puede haber leucopenia o trombocitopenia. ¿Por qué? Nosotros decíamos que vitamina B12 y ácido fólico son necesarios para la síntesis de ADN, pero síntesis de ADN no solamente de los glóbulos rojos, sino también de las plaquetas y de los glóbulos blancos. Por lo tanto, también puede haber leucopenia y trombocitopenia. El paciente puede tener una pancitopenia. Y otros exámenes que se pueden estudiar, se pueden solicitar en médula ósea, la bilirrubina indirecta puede estar algo elevada, la lactato deshidrogenasa también puede estar elevada. Observen aquí, en este neutrófilo se puede diferenciar mejor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 segmentos. Este es un neutrófilo hipersegmentado. Ya, y miren, acá tenemos un macroovalocito. Este de acá es otro macroovalocito. Ya, entonces esto es característico de una anemia megaloblástica. Tengo la definición ya. El paciente tiene anemia. En el estudio de la lámina me dicen neutrófilos hipersegmentados, macroovalocitos. Ya tengo mi diagnóstico de anemia megaloblástica, pero debo saber si es por déficit de vitamina B12 o si es por déficit de ácido fólico, porque yo necesito reponer para tratar al paciente. Entonces se debe solicitar el dosaje de vitamina B12 y de ácido fólico, ¿no? Y acá tenemos, en el caso de paciente con déficit de vitamina B12, pues va a tener la vitamina B12 sérica por debajo, en valores bajos, menor a 100 picogramos por mililitro. En un paciente con déficit de ácido fólico, lo que va a tener disminuido es el folato. Puede ser folato sérico o folato eritrocitario. Folato sérico bajo, menor a 3 nanogramos por mililitro, o el eritrocitario menor a 150 nanogramos por mililitro, o tener déficit de ambos. Existen otras pruebas, que son el ácido metilmalónico y la homocisteína, que son marcadores tempranos de deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una anemia megaloblástica, debemos hacer solicitud de vitamina B12 o ácido fólico. Si la vitamina B12, tal como lo mencionamos acá, está por debajo de 100 picogramos por mililitro, entonces tenemos un déficit de vitamina B12. Sin embargo, si los déficits, si el
el dosaje de vitamina B12 está entre 100 a 400 picogramos por mililitro, me queda la duda. En estos casos, se debe solicitar el ácido metilmalónico y la homocisteína. ¿Y cómo es que yo evalúo estas? Si tengo ácido metilmalónico y homocisteína aumentadas en valores altos, quiere decir que hay un déficit de vitamina B12. Si tenemos solo el ácido metilmalónico elevado y la homocisteína normal, también lo asociamos con déficit de vitamina B12. Si tenemos el ácido metilmalónico normal y la homocisteína elevada, entonces es un déficit de ácido fólico. Y si tenemos ambos normales, pues se debe hacer otro tipo de estudios como el estudio de biopsia de médula ósea. Cuando tenemos valores de vitamina B12 normales mayores a 400 picogramos por mililitro, se debe hacer el dosaje del folato. Anemia hemolítica es otro tipo de anemia. Aquí la clasificación morfológica ya no encaja en microcítico y macrocítica, sino es un tipo de anemia normocítica, normocrómica, ¿no? Entonces, hay destrucción de los eritrocitos. Generalmente se produce cuando estos son anormales, que puede ser por un defecto en su membrana, una hemoglobina patológica normal o deficiencias o defectos en las enzimas. La triada característica de una anemia hemolítica es anemia, ictericia y el vaso incrementado, esplenomegalia. Ictericia a predominio de ¿qué bilirrubina? No conjugada. No Indirecta. conjugada o indirecta. Correcto, correcto. ¿Qué otras pruebas? Entonces ya tenemos estudio de una anemia normocítica, normocrómica. Mi paciente tiene un cuadro característico de una anemia hemolítica. ¿Qué otros exámenes debo solicitar? Reticulocitos deben estar aumentados. Bilirrubina indirecta, ustedes lo mencionaban, estará aumentado. La lactato deshidrogenasa aumentada. Aptoglobina, ¿qué es la aptoglobina? Proteína que puede transportar hemoglobina, ¿ya? Entonces, la aptoglobina va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque va a estar muy saturada. Como hay ruptura de Matías, hay liberación de hemoglobina, la aptoglobina está saturada, por lo tanto, no se puede dosar y la encontramos disminuida. Y el CUMS, que es una prueba para evaluar presencia de autoanticuerpos, pues si es que es una anemia hemolítica autoinmune, puede estar positivo, el CUMS directo. Lo van a ver a mayor detalle esta prueba en banco de sangre. Bien, entonces hasta aquí un estudio general de la serie roja donde vamos a evaluar anemias. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, doctora. Doctora, con respecto a la anemia perniciosa. La anemia perniciosa es la que observamos que es por acá. La anemia perniciosa yo la voy a observar en el hemograma y en la lámina periférica como una anemia megaloblástica, ¿no? Y eso me parece que es el caso clínico del día de mañana, donde ustedes van a explicar mejor acerca, aquí es es por problemas anticuerpos, autoanticuerpos a nivel del factor intrínseco de Castle, ¿ya? Pero al final lo que yo voy a observar en el hemograma es una anemia megaloblástica. ¿Alguna otra pregunta?